Hay algo inquietante en los desastres, no solo por lo que destruyen, sino por lo que ocurre antes de que sucedan, porque en algunos casos, justo antes del caos, empiezan a aparecer señales que no siempre son obvias, a veces son sutiles, casi imposibles de notar, pero otras veces son imposibles de ignorar. Personas que ven figuras caminando en playas vacías antes de un huracán, luces en el cielo segundos antes de que la tierra se rompa, voces, sombras, fenómenos que no encajan con ninguna explicación clara. Y lo más perturbador no es que existan historias sobre esto, es que muchas de ellas están documentadas, reportadas por testigos distintos, en lugares diferentes, en épocas separadas. Entonces la pregunta aparece sola: ¿son simples coincidencias o estamos ignorando patrones que no entendemos? A lo largo de la historia han ocurrido eventos que parecen romper las reglas de la realidad. Algunos fueron explicados por la ciencia, parcialmente, otros siguen siendo un misterio incómodo, pero hay algo que conecta a muchos de ellos. Son sucesos que ocurren justo antes de un desastre, como si algo o alguien estuviera tratando de advertirlo. Y si eso fuera cierto, significaría algo más inquietante, que la realidad tal y como la entendemos no es tan sólida como creemos, que existen señales que vemos pero no sabemos interpretar. Tal vez no es que estos fenómenos sean nuevos, puede ser que siempre han estado ahí, repitiéndose una y otra vez, esperando a que alguien conecte los puntos. Y lo más inquietante es que tal vez ya han intentado advertirlo antes. En este video vas a ver algunos de los casos más inquietantes, jamás registrados, fenómenos reales documentados, observados por personas comunes, desde una figura conocida como el hombre gris, que aparece antes de los huracanes, hasta luces inexplicables vistas antes de terremotos, y eventos naturales tan extraños que parecen sacados de otra realidad, casos separados, lugares distintos, momentos diferentes. Cuando los ves juntos, empiezan a formar algo más, un patrón, uno que ha estado ahí durante siglos, esperando a ser notado. Y quizá después de ver esto, empieces a notar cosas que antes simplemente ignorabas, señales pequeñas que podrían no ser tan casuales como parecen. En la costa de Carolina del Sur existe una historia que ha sobrevivido más de 2 siglos. No es solo una leyenda, porque aparece justo antes de que ocurra algo real. Según los registros más antiguos, su historia se remonta a principios del siglo XIX. Se dice que era un joven que murió trágicamente en arenas movedizas, cerca de Paulis Island. Desde entonces, su figura ha sido vista caminando sola en la playa, envuelta en una niebla tenue, vestida completamente de gris. Pero lo que realmente inquieta no es su apariencia, es el momento en el que aparece. A lo largo de los años, múltiples residentes han afirmado verlo horas o días antes de que un huracán impacte la zona. No durante, no después, antes. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1989, antes del devastador huracán Hugo. Varias personas reportaron haber visto una figura solitaria caminando por la costa desierta. Algunos incluso describieron haber cruzado miradas con él antes de que desapareciera, sin dejar rastro alguno. Lo más extraño vino después. Algunas de esas personas decidieron evacuar inmediatamente, inquietas por la experiencia. Cuando regresaron tras la tormenta, encontraron algo difícil de explicar. Sus casas seguían intactas, mientras que muchas otras alrededor habían sido destruidas. En 2018, antes del huracán Florence, los relatos volvieron a surgir. Testigos afirmaron ver la misma silueta gris moviéndose entre la bruma, repitiendo el patrón. Hasta hoy no existe evidencia física concluyente, no hay fotografías claras, no hay registros verificables que lo confirmen científicamente, pero hay algo que no desaparece: los testimonios. Personas distintas, años distintos, describiendo la misma figura, con el mismo comportamiento, en el mismo contexto. Y eso deja una pregunta incómoda: ¿por qué esta aparición solo ocurre en desastres? Algunos creen que es una simple sugestión, otros que es una coincidencia repetida, pero hay quienes piensan algo más inquietante, que no es una advertencia al azar, sino una señal selectiva, algo que aparece no para todos, sino solo para algunos. El desierto del Sahara es uno de los lugares más extremos del planeta, un espacio donde el calor define todo, donde la arena domina el horizonte y el frío simplemente no pertenece.
o al menos es lo que se supone. El 18 de febrero de 1979, algo imposible ocurrió. En la región de Gardaya, en Argelia, el clima cambió de forma repentina. Las temperaturas descendieron de una manera inusual, pero no fue solo una noche fría, fue algo mucho más extraño. Durante horas, el cielo dejó caer nieve sobre el desierto, no una ligera capa, sino fue algo suficiente para cubrir las dunas, transformando completamente el paisaje. Cuando los habitantes despertaron, el mundo que conocían había desaparecido. Las extensiones doradas de arena ahora eran blancas. El silencio en el desierto se volvió aún más profundo, como si algo estuviera fuera de lugar. Para quienes vivieron ese momento, la sensación no fue solo una sorpresa, fue desconcierto, porque no había referencia para entender lo que estaban viviendo. No había memoria colectiva que explicara que en un desierto cayera nieve. Pastores caminaron sobre la arena congelada, comerciantes observaron cómo el suelo que siempre quemaba ahora crujía bajo sus pies. Era como si dos realidades incompatibles se hubieran superpuesto por un instante. La ciencia eventualmente ofreció una explicación. Una masa de aire frío proveniente de Europa se desplazó hacia el norte de África, creando las condiciones perfectas para una tormenta invernal. Pero incluso con esa explicación, algo no encaja del todo, porque lo que ocurrió no fue solo un fenómeno climático, fue una ruptura visual de todo lo que se consideraba normal. El Sahara no debería verse así, no debería sentirse así, y sin embargo ocurrió. La nieve comenzó a desaparecer. En cuestión de horas, el calor volvió y el desierto recuperó su forma, pero algo quedó. El recuerdo de haber visto algo imposible, un paisaje que no debería existir, pero que existió. Porque si incluso los lugares más extremos pueden cambiar de esa manera, entonces tal vez no hay ningún lugar en el mundo que sea completamente predecible. Un megarrayo suele ser un evento breve, un destello que aparece y desaparece en cuestión de milisegundos. Pero el 22 de octubre de 2017 ocurrió algo que rompió por completo esa idea. Un relámpago recorrió una distancia de más de 800 kilómetros, 515 millas, atravesando el cielo desde Texas hasta Oklahoma. No fue una serie de rayos conectados, fue uno solo, un evento tan inusual que durante años habría sido imposible de detectar, pero esta vez los satélites lo registraron con precisión y lo que demostraron fue inquietante. La descarga no cayó verticalmente, como normalmente los rayos se desplazan. Se movió de forma horizontal, extendiéndose a través de una gigantesca estructura de tormentas, como si el cielo entero se hubiera convertido en un circuito eléctrico. Para que algo así ocurra, se necesitan condiciones extremadamente específicas, nubes de tormentas masivas, cargadas de energía, alineadas en una formación casi perfecta, una acumulación de electricidad que no se libera en un solo punto, sino que se propaga. Lo más perturbador es la escala, porque este tipo de fenómeno no pertenece a lo que normalmente vemos, no es un rayo común, es una liberación de energía que se conecta en regiones enteras, en segundos, y sin embargo, la mayoría de personas nunca lo vio. El ojo humano no puede percibir toda su extensión al mismo tiempo. Desde el suelo, solo se verían fragmentos, partes de algo mucho más grande, algo que está ocurriendo por encima de nosotros, fuera de nuestro campo visual por completo. Eso significa que mientras alguien veía un destello en el horizonte, al mismo tiempo ya estaba cruzando a otro estado. Desde entonces los científicos han empezado a estudiar estos megarrayos con más detalle, descubriendo que estos podrían ser más comunes de lo que pensamos, solo que no teníamos la tecnología para verlos, y eso cambia algo importante, porque implica que hay fenómenos masivos ocurriendo en la atmósfera sin que nos demos cuenta de su verdadera escala. Energía moviéndose en silencio sobre nuestras cabezas, como si el cielo estuviera operando bajo reglas que apenas empezamos a entender. En febrero de 1872, algo comenzó a cambiar en el cielo, pero nadie entendía lo que estaba viendo. Las primeras señales fueron sutiles, luces extrañas apareciendo en la noche, en lugares donde nunca deberían estar, no en regiones frías, sino en ciudades, campos y océanos, donde ese fenómeno simplemente no existía. En Europa, los reporteros comenzaron a multiplicarse. En lugares como Madrid, personas salieron a las calles al ver el cielo teñido de rojo intenso. No era un rojo tenue, era un rojo profundo, casi como si el horizonte estuviera ardiendo. Al mismo tiempo, en el Caribe y en partes de Asia, las historias se repetían.
En Bombay, los cielos nocturnos se iluminaron con colores que parecían imposibles. En Cuba, testimonios describieron como una luz tan fuerte que podían ver el paisaje en plena noche. Pero lo más inquietante no era el color, era la sensación. Porque para quienes lo presenciaron, aquello no parecía un fenómeno natural, parecía una señal. En los barcos que cruzaban el Atlántico, marineros observaron el mar iluminado por estas luces. Algunos creyeron que estaban viendo el fin del mundo, y en tierra algo más comenzó a fallar. Las líneas del telégrafo, una tecnología relativamente nueva, en ese momento empezaron a comportarse de forma extraña. Operadores reportaron chispas saltando de los cables, mensajes que se enviaban sin electricidad, sistemas que dejaban de responder o funcionaban sin explicación. Era como si una fuerza invisible estuviera atravesando el planeta entero. Hoy sabemos que fue una tormenta geomagnética, una interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra. Pero en 1872 nadie tenía ese contexto. Solo había un cielo rojo, luces que no deberían estar ahí y tecnología fallando sin razón aparente. Una combinación suficiente para generar miedo, porque cuando el cielo cambia y la tecnología responde de una manera caótica, la sensación es clara. Algo está pasando, algo que no controlamos. Y aunque ahora entendemos su origen, la magnitud de ese evento deja una pregunta abierta. Si algo ocurriera hoy, en el mundo completamente dependiente de la tecnología, ¿estaríamos preparados para lo que se vendría? Un evento que condenaría a la humanidad a una edad de piedra, o quizá a su próxima extinción. A mediados del siglo XV, algo empezó a cambiar, pero no hubo explosión visible, no hubo advertencia clara, solo señales. En distintas partes del mundo, cronistas empezaron a registrar un fenómeno extraño. El sol ya no se ve igual. En Europa, documentos describen amaneceres apagados. La luz parecía más débil, como si algo le estuviera filtrando. No era un evento de un solo día. Se expandió durante semanas, luego meses. Los cielos se volvieron grises. La luna, en algunas noches, aparecía cubierta por una especie de velo. Y poco a poco, el clima comenzó a cambiar. Las temperaturas descendieron de forma inusual. Las lluvias se volvieron más constantes. Las cosechas empezaron a fallar. Pero en ese momento nadie sabía el porqué. No había volcanes en erupción visibles. No había una causa directa que explicar. Solo un mundo que lamentablemente parecía perder claridad. En registros de Constantinopla, justo antes de su caída, en 1453, se describe un ambiente particularmente oscuro. La ciudad, ya bajo presión, vivía días donde la luz apenas atravesaba el cielo. Para muchos no era coincidencia, era un presagio. Mientras tanto, en otras regiones del mundo, la historia se repetía. En China, crónicas imperiales mencionaban soles débiles y cosechas arruinadas por eventos separados por miles de kilómetros, pero con las mismas señales. Hoy los científicos creen que todo fue causado por una erupción volcánica masiva, una tan grande que sus cenizas se dispersaron por la atmósfera global. Pero hay un problema, no se sabe exactamente cuál volcán fue, no hay un punto de origen confirmado, solo evidencia indirecta, reconstruida siglos después. Eso convierte a este evento algo diferente. No es solo una erupción, es una erupción sin rostro, sin origen aparente, un fenómeno capaz de alterar el clima del planeta entero, sin dejar huella clara de su origen. Y para quienes vivieron en esa época, la experiencia fue aún más inquietante, porque no había explicación, no había ciencia que lo aclarara, solo un cielo que perdía luz, un mundo que se volvía más frío, y la sensación constante de que algo no estaba bien, como si la Tierra hubiera entrado lentamente en una especie de sombra, una que nadie entendía y que nadie sabía cuándo iba a terminar. Hay algo que se repite en distintos lugares del mundo, en distintos años, con diferentes personas. Luces, no luces normales, no estrellas, no relámpagos comunes. Destellos que aparecen justo antes de que ocurra un desastre. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1976. En Tansham, horas antes de uno de los terremotos más devastadores del siglo, testimonios reportaron luces en el cielo. No eran constantes, eran breves, flashes intensos. Algunos describieron tonos azulados, otros
Otros hablaron de resplandores que parecían moverse en el horizonte. Después la Tierra se rompió. Décadas más tarde, en 2009, algo similar ocurrió en L'Aquila. Antes del terremoto, varias personas afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo nocturno. Otra vez, el mismo patrón. Luces y luego destrucción. La ciencia ha intentado explicarlo. Algunos investigadores creen que podría tratarse de la liberación de energía desde las rocas, un fenómeno conocido como un efecto piezoeléctrico, pero incluso con esta explicación tiene límites porque no ocurre siempre. No se puede predecir con precisión, no todos los terremotos presentan estas señales. Eso deja un espacio incómodo, uno donde la explicación existe pero no es suficiente, y no se trata solo de terremotos. Durante siglos, marineros han reportado algo similar en el mar, luces que aparecen en medio de tormentas, flotando sobre los mástiles de los barcos. Lo llaman fuego de San Telmo. Para algunos era una señal de protección, para otros una advertencia de lo peor. Ahí es donde todo se conecta, porque en todos estos casos las luces aparecen antes de un desastre, antes del momento en el que ya no hay vuelta atrás, como si algo en la naturaleza intentara liberar una señal, un aviso. El problema es que no sabemos interpretarlo, y eso es lo que realmente inquieta, porque significa que estas señales podrían estar ocurriendo ahora mismo en algún lugar, y cualquier persona podría estar viéndolas, sin entender qué está a punto de pasar. El 11 de marzo de 2011, un terremoto sacudió Japón, y minutos después, el mar avanzó. Lo que dejó atrás no fue solo destrucción, fue vacío. Ciudades enteras desaparecieron, calles que antes estaban llenas quedaron en silencio. Pero en lugares como Ishinomaki, algo más empezó a ocurrir. Semanas después, los primeros reportes no vinieron de investigadores, vinieron de taxistas, conductores que trabajaban en medio de turnos nocturnos. Comenzaron a contar historias extrañas. Pasajeros subían en el auto en silencio, empapados, y pedían direcciones que ya no existían. Zonas completamente destruidas por el tsunami. Uno de estos conductores relató que llevó a un joven hasta un barrio arrasado. Durante el trayecto, el pasajero no dijo ni una sola palabra, pero al llegar, cuando el conductor se giró para cobrar, el asiento estaba vacío, pero mojado, como si alguien hubiera estado ahí. Historias similares empezaron a repetir. Pasajeros desaparecían, direcciones inexistentes, silencios incómodos, y no solo en taxistas. En los templos budistas, monjes reportaron que personas llegaban a pedir oraciones, daban nombres, direcciones, detalles, pero al revisar los registros, esos nombres coincidían exactamente con personas que ya habían muerto en el tsunami. En Onagawa, algunos habitantes afirmaron ver figuras caminando entre las ruinas, sombras que parecían buscar algo o a alguien. También se reportaron llamadas telefónicas sin respuesta, casas vacías donde se escuchaban pasos, puertas que se abrían sin explicación. Para muchos esto no era una historia de fantasmas, era algo difícil de procesar, un duelo que no había terminado. Psicólogos analizaron estos casos como manifestaciones del trauma colectivo, la mente intentando dar un sentido a la pérdida masiva de personas, pero a quienes vivieron ahí eso no explicaba todo, porque las experiencias eran demasiado específicas, demasiado reales, y eso dejaba una sensación incómoda. En algunos lugares después de un desastre, no todo desaparece, algunas cosas simplemente se quedan. Mucho antes del tsunami de 2011, en Japón ya existían historias sobre el mar, historias que ya no hablaban solo de agua, hablaban de algo que venía con ella. Se les conoce como funayure, espíritus de personas que murieron en el mar, náufragos, víctimas de tormentas, almas que según el folclore no lograron encontrar descanso, pero no permanecen quietas. Se dice que aparecen durante tormentas, cuando el mar se agita, cuando la visibilidad desaparece, cuando todo se vuelve inestable. Es ahí cuando algunos marineros afirman verlos, figuras que emergen entre las olas, sombras que se mueven donde no debería haber nada. Pero lo más inquietante no es solo su presencia, es su comportamiento. Según las leyendas, los funayure se acercan a los barcos y piden algo, un cucharón, una herramienta simple, pero con un propósito específico, porque si alguien se los entrega, ellos lo utilizan para llenar el barco de agua hasta hundirlo. No atacan de forma directa, no gritan, no persiguen, solo aparecen y esperan. Durante siglos, estos relatos fueron considerados simplemente historias de marineros, advertencias transmitidas de generación en generación. Pero en 2011 algo cambió. En zonas como Shinomaki y Onagawa, algunos pescadores comenzaron a reportar visiones en el mar. No eran exactamente las mismas historias antiguas, pero eran lo suficientemente similares como para inquietar. Sombras sobre el agua, siluetas que parecen seguir a los barcos en la niebla,
luces flotando donde no debería haber nada. Incluso hubo quienes afirmaron escuchar voces durante la noche, no claras, no comprensibles, pero presentes. Para algunos, estas experiencias se mezclaron con el duelo, con la pérdida reciente, con la necesidad de encontrar sentido, pero para otros la interpretación fue distinta, que el mar no solo había tomado vidas, sino que había regresado con ellas. Y eso cambia la forma en la que se perciben estas historias, porque ya no solo son leyendas antiguas, son relatos que bajo ciertas condiciones parecen repetirse, como si el mar no olvidara, como si en ciertos momentos decidiera volver algo. Un tornado no es solo viento. Es ruido, es presión, es desorientación. Es un momento en el que todo lo que conoces deja de tener forma. Pero en el siglo XIX, en las vastas praderas de Estados Unidos, algunas personas aseguraban ver algo más. Dentro de ese caos, no solo eran objetos, no eran escombros, eran figuras, las llamaban las sombras del tornado. Sombras que aparecían dentro del vórtice, no en el exterior, no a la distancia, sino dentro del tornado. Testigos describían siluetas que parecían moverse de forma independiente al viento, como si no fueran arrastradas, sino que formaban parte del tornado. Algunos hablaban de figuras altas, otros de formas humanoides que se distorsionaban entre los escombros, pero todos coincidían en algo. No se sentían como simples ilusiones. En tormentas particularmente violentas, como las que azotaron a las regiones del Medio Oeste en el siglo XX, estos relatos comenzaron a repetirse. Personas que sobrevivían describían haber visto algo dentro del caos, como si no encajara con la lógica del viento y la destrucción de ese momento. Pero hay un detalle que hace todo más inquietante. Algunos de estos testimonios no hablaban solo de ver, hablaban de interacción. Personas que afirmaron que en medio del desastre una figura los guió, no con palabras, no con el contacto directo, sino con su sola presencia, como si algo los empujara a moverse a cierta dirección, a salir segundos antes de que todo colapsara y después desapareciera. Pero la ciencia moderna tiene explicaciones casi para todo lo que ocurre dentro de un tornado. Diferencias de presión, escombros volando, ilusiones visuales provocadas por el caos. Pero hay un problema. Dentro de un tornado la percepción humana se rompe. El ruido es ensordecedor. La visibilidad se minimiza. La orientación desaparece. Y en ese estado, la mente intenta interpretar lo que ve. Eso podría explicar las sombras, pero lo que no explica son los relatos tan similares, ni por qué algunos sobrevivientes insisten que no estaban solos ahí dentro, y eso deja la sensación incómoda de que algo más estaba ahí, en medio del caos absoluto, cuando todo está fuera de control. Durante la década de 1930, en las grandes llanuras de Estados Unidos, el cielo dejó de ser cielo, se volvió polvo, el día se convertía en noche, el aire era tan denso que respirar se volvía difícil, pero dentro de ese caos, algunas personas empezaron a ver algo más. No solo eran nubes de tierra, eran formas. Granjeros que quedaban atrapados en las llamadas Black Blizzards describían figuras moviéndose dentro de la tormenta, siluetas que aparecían a la distancia, como si alguien estuviera caminando en medio del polvo, pero cuando intentaban acercarse, desaparecían. No dejaban huellas, no había sonido, solo estaban y luego no. Algunos aseguraban ver personas de pie, inmóviles, observando desde la tormenta. Otros hablaban de movimientos lentos, casi humanos, pero distorsionados por el viento. Y en ciertos casos, las visiones eran aún más perturbadoras. Padres que afirmaban ver a sus propios hijos, niños que ya no estaban ahí, figuras familiares que surgían entre el polvo, solo para desvanecerse segundos después. No eran sueños ni recuerdos, eran entes visibles. Durante la noche, cuando el polvo se acumulaba en ventanas y puertas, algunos habitantes reportaron sombras deslizándose frente a sus casas, formas sin rostro que parecían moverse con intención, como si la tormenta no solo arrastrara tierra, sino algo más. En algunos pueblos, incluso se hablaba de procesiones, grupos de figuras caminando juntas dentro de la tormenta, apenas visibles entre la oscuridad del polvo, historias que se repetían lo suficiente como para generar miedo real. La explicación más lógica apunta a la desesperación, pero incluso eso tiene límites, porque algunas de estas personas estaban acostumbradas al entorno, sabían cómo se veía una tormenta de polvo, y esto no encajaba
Eso es lo que hace que estos relatos sean tan inquietantes. No es solo lo que vieron, es el contexto en el que ocurrió. Un momento donde todo ya estaba colapsando, donde la tierra misma parecía envolverse en contra de quienes vivían en ella, y en medio de ese escenario aparecían estas figuras, como si el polvo no estuviera cubriendo al mundo, sino que también revelara algo oculto dentro de él. A lo largo de estos casos hay algo que empieza a sentirse incómodo. No es solo lo que ocurrió, es cuándo ocurrió, antes del desastre, antes del impacto, antes del momento en el que ya no había vuelta atrás. Una figura en la playa, antes de un huracán, luces en el cielo, antes de que la tierra se rompa, sombras de tormentas, formas en el polvo, eventos distintos, lugares distintos, pero el mismo patrón. Y eso es lo que cambia todo, porque si fueran casos aislados sería fácil ignorarlos, pero juntos dejan de ser ruido, empiezan a aparecer señales. El problema es que no sabemos qué significan, o peor, que tal vez nos están tratando de decir algo, y simplemente no sabemos cómo escucharlo, porque en estos relatos hay algo en común. Nadie entiende lo que está viendo en ese momento. Las personas ven la figura y siguen caminando, ven las luces y no hacen nada, escuchan las voces y no dudan, hasta que es demasiado tarde, y eso deja de ser una idea difícil de ignorar. Que tal vez las advertencias existen, pero no son claras, no son directas, son fragmentos, apariciones breves, detalles fuera de lugar, pequeñas grietas que en realidad la mayoría de las personas siempre descartan, pero no desaparecen, se repiten una y otra vez, en distintos lugares, en diferentes momentos, como si algo simplemente estuviera intentando atravesar, pero nunca completamente, una visión de algo que no entendemos todavía. Y eso abre una última pregunta, no sobre lo que ya ocurrió, sino sobre lo que podría estar pasando ahora mismo, porque si el patrón es real, entonces en algún lugar, en este preciso instante, alguien podría estar viendo una señal, y no lo sabe. No sabe si lo que está viendo es el inicio del fin.